Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos durante las últimas 2 semanas. En la empresa de la semana vamos a hablar de Reddit y en la sección educativa vamos a hablar sobre el precio del oro. Tuvimos 2 semanas positivas para la bolsa, lo que impulsó a los principales índices a nuevos máximos históricos. El Dow Jones subió en total el 3.5%, al igual que el Standard & Poor's 500, y el Nasdaq ganó el 3.4%. El Dow cruzó la barrera de los 40,000 puntos por primera vez en su historia. La información más importante fue de nuevo la relacionada a la inflación. Había mucha ansiedad, debido a que los últimos 3 meses habían mostrado un ligero repunte, pero este mes se retomó la tendencia a la baja, lo que fue muy bien recibido por los mercados. El índice de precios al consumidor se situó en 3.4%, en línea con lo esperado, pero el índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, subió 3.6%, que es su menor número en más de 3 años. Y analizando más a fondo este número, se puede ver que la vivienda sigue siendo uno de los factores que más está contribuyendo a la inflación, pero también los servicios y, sorpresivamente, los seguros de automóviles. Porque en general los productos ya han mostrado una reducción en los precios. Hubo también información relacionada a la economía estadounidense. Se reportó que las ventas al menudeo tuvieron un ligero enfriamiento, al igual que la producción industrial. Estos datos no son preocupantes y hasta fueron recibidos de forma positiva porque facilitan la decisión de la Fed. Con una economía que está teniendo un ligero enfriamiento y la inflación regresando a su tendencia a la baja, refuerza las palabras del presidente de la Fed de que no ven la necesidad de futuros incrementos y que más bien los próximos movimientos serán recortes. En temas microeconómicos tuvimos muchos reportes relevantes. Uno de los más monitoreados siempre es el de Berkshire Hathaway, ya que viene acompañado de una conferencia de prensa de Warren Buffett, y sus comentarios suelen ser analizados con lupa. Los resultados de Berkshire Hathaway superaron las expectativas, pero sorprendió que tienen una posición enorme en cash. Tienen cerca de $200,000 millones en cash, y Buffett mencionó que por ahora no ven ninguna inversión atractiva para poner ese dinero a trabajar. También mencionó que redujeron su posición en Apple, pero únicamente debido a que esa posición ha crecido tanto que querían asegurar ganancias. Aún mantienen la mayor parte de su inversión y comentó que siguen viendo mucho futuro en Apple. Uno de los mejores reportes de la semana fue el de Walmart, que mostró un incremento en sus utilidades de más del 20%, además de que elevó su pronóstico para el resto del año. Walmart se ha beneficiado mucho desde que inició la alta inflación, ya que es vista como la cadena que ofrece los precios más bajos del mercado. Por otro lado, Home Depot se quedó apenas por debajo de las expectativas, pero reafirmó su pronóstico para el año. Disney reportó resultados mixtos. Sus utilidades brincaron cerca del 30%, pero sus ingresos no lograron cumplir las expectativas. Sus plataformas digitales aún no logran la rentabilidad, pero Bob Iger, director general de Disney, se mostró confiado en que van por buen camino. Sin embargo, los ingresos relacionados a sus parques de diversiones superaron las expectativas con un incremento en sus ventas del 11%. Las acciones de Disney cayeron, pero parece una reacción exagerada a su reporte. Deere, la empresa productora de maquinaria agrícola, decepcionó al mostrar una reducción en sus ventas del 12%. La caída en el precio de los granos ha provocado menor demanda de sus productos. On Holdings, la empresa suiza de calzado deportivo, sorprendió al mostrar que sus utilidades se duplicaron y esperan un crecimiento adicional del 30% en lo que queda del año. Celsius Holdings, la empresa fabricante de bebidas energéticas, también mostró un incremento en sus utilidades de más del 100%, pero se vio una ligera desaceleración en sus ventas. Aún están creciendo a un ritmo mayor al 30%, pero la desaceleración sorprendió, lo que hizo que sus acciones cayeran el día del reporte, pero se recuperaron y terminaron la semana en territorio positivo. En el área de la tecnología tuvimos muchísimos reportes relevantes. Uber y Lyft reportaron números muy distintos. Uber lleva mucho tiempo con mejores resultados, pero en esta ocasión fue Lyft la que sorprendió con un incremento en sus utilidades de más del 87%, mientras que Uber reportó una sorpresiva pérdida debido a una reducción en la demanda de sus servicios de transporte de pasajeros y de entrega de comida. Las empresas fabricantes de chips tuvieron muy buenas semanas. ARM Holdings, que diseña chips
Taiwan Semi, que los maquila, y Applied Materials, que desarrolla las máquinas que fabrican chips, las tres reportaron mejor de lo esperado y siguen mostrando mucho optimismo por la enorme demanda que hay de chips de alto desempeño, necesarios para la inteligencia artificial. El crecimiento de la inteligencia artificial también está haciendo que crezca la demanda de energía eléctrica para alimentar los centros de datos. Esto ayudó a las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica como Constellation Energy, que reportó un brinco en sus utilidades de 133%. Entre los desarrolladores de software tuvimos resultados mixtos. AppLovin superó por muchísimo las expectativas, al igual que Datadog y JFrog. Palantir logró apenas cumplir con las expectativas, pero Shopify decepcionó. Finalmente, Robinhood, el broker digital, superó las expectativas ayudado por un incremento en las transacciones de criptomonedas de más del 200%. El incremento reciente en el precio del Bitcoin ha ayudado mucho a los brokers que manejan criptomonedas. Esta semana tiene poca información macroeconómica programada. Lo más relevante serán los reportes sobre el mercado de la vivienda. El miércoles se muestran las ventas de casas existentes y el jueves de casas nuevas. Recordemos que el precio de la vivienda es uno de los factores que más ha contribuido a la alta inflación, además de que representa casi un tercio del índice de precios al consumidor y aún más en el índice subyacente. Y ya pasó lo más intenso de la temporada de reportes trimestrales. Ya han reportado más del 93% de las empresas dentro del Standard & Poor's 500, pero aún quedan reportes muy relevantes. Por mucho, el más monitoreado de esta semana será el de Nvidia, que de nuevo llega con expectativas muy elevadas. Veremos si logra sobrepasarlas. Pero sobre todo veremos lo que Jensen Huang, su director general, dice sobre el futuro de la inteligencia artificial. También vale la pena monitorear durante la semana los reportes de Palo Alto Networks, Snowflake, Workday, Zoom Video, TJX, Ross Stores, Macy's, Lowe's y Target. En la empresa de la semana vamos a hablar de Reddit. Su símbolo es RDDT. Reddit es una red social que se compone de foros donde los usuarios publican contenido, como imágenes, videos, textos o enlaces, y las publicaciones son votadas positiva o negativamente por otros miembros. Mientras más votos positivos tenga una publicación, esta escala y tiene mayor visibilidad. Las publicaciones están organizadas por temas en tableros creados por usuarios y se les llaman comunidades o subreddits, y estas son moderadas por otros usuarios. Es una red social muy interesante porque el hecho de que las publicaciones tengan mayor visibilidad mientras mayor votos positivos tengan, hace que los mismos usuarios filtren el contenido y se reduzca mucho el spam. Además de que el contenido no apropiado o hasta perjudicial rápidamente es votado de forma negativa, por lo que muy pronto pierde relevancia. Reddit fue fundado en 2005 por Steve Hoffman y Alexis Ohanian, mientras eran compañeros en la Universidad de Virginia. Su primera idea fue llamada My Mobile Menu, que era un servicio para pedir comida a través de mensajes de texto, pero no fue exitosa, y poco después nace Reddit. Como dato curioso, en los inicios de Reddit, los fundadores crearon cientos de cuentas falsas para generar contenido y que la red social no estuviera demasiado vacía, hasta que tuvieron un número de usuarios lo suficientemente grande para que el contenido publicado generara interés. Reddit salió a bolsa apenas hace 2 meses y la semana pasada reportaron números trimestrales por primera vez y sorprendieron a los analistas, ya que muchos se cuestionaban si la plataforma podría ser un buen negocio. Aún no es una empresa rentable. De hecho, en sus casi 20 años de existencia, nunca han tenido utilidades, pero está creciendo a un ritmo muy acelerado. Actualmente cuenta con más de 300 millones de usuarios, de los cuales en promedio se conectan 87 millones cada día. El 90% de sus ingresos son por publicidad, pero están experimentando otras formas de obtener ingresos, como suscripciones y comercialización de productos digitales. El hecho de que no sea aún rentable la hace muy arriesgada y especulativa, pero definitivamente tiene mucho potencial. Actualmente, entre las redes sociales más populares del mundo ocupa el número 13, pero es de las que más rápido están creciendo, sobre todo a nivel internacional. El oro es considerado un commodity, es decir, una materia prima, y como todos los commodities, su precio depende de la oferta y la demanda. Pero el oro es una materia prima con algunas peculiaridades. Prácticamente todas las materias primas se consumen,
Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, la madera, el café, el trigo, el azúcar, el algodón, etc. La demanda de todas estas materias primas es para consumo. Pero una buena parte de la demanda de oro es para inversión, es decir, se guarda, se almacena de forma indefinida. O sea que la cantidad de oro disponible en el mundo crece cada año. A mí me sorprendió saber la cantidad de oro que se produce cada año. A nivel mundial, se producen cerca de 3.000 toneladas de oro en un año, lo que suena mucho, pero si lo convertimos a volumen, son únicamente 155 metros cúbicos. O sea que todo el oro que se produce en un año en todo el mundo podría caber en una casa de 60 metros cuadrados con 2,5 metros de altura. Se me hizo muy poco. En comparación, de petróleo, al que se le suele decir oro negro, se producen al año 4.500 millones de toneladas al año. O sea que se produce 1 millón de veces más petróleo que oro. Otros ejemplos. De acero se producen 2.500 millones de toneladas al año, o 600.000 veces más que de oro. De cobre se producen 22 millones de toneladas al año, o sea, 7.000 veces más que de oro. Esto nos da una idea de lo escaso que es el oro. Otro dato interesante es el uso que se le da. Como mencionamos al inicio, prácticamente todas las materias primas que se producen son para consumo. En el caso de los metales, se usan para la construcción, producción de maquinaria, fabricación de aparatos electrónicos, etc. Pero aunque el oro sí tiene aplicaciones en la tecnología, menos del 7% de su producción es usado en la fabricación de la electrónica. El 48% es usado en joyería y el otro 45% es usado como inversión, entre reservas de bancos centrales e inversión de particulares. Entonces, su precio sí se mueve por oferta y demanda, pero un porcentaje grande de esa demanda es para almacenarlo. Y la razón por la que se almacena es porque su valor está arraigado en la historia de la civilización humana, ya que ha permanecido como un símbolo de riqueza durante miles de años. Su valor se deriva, en última instancia, de una construcción social basada en la idea de que el oro ha sido valioso en el pasado y por lo tanto seguirá siendo valioso en el futuro. Y su principal atractivo gira en torno a su capacidad para mantener su valor con el tiempo, ya que es prácticamente aceptado en todo el mundo. Por esta razón, es que a largo plazo el oro siempre ha tenido una tendencia al alza. Sin embargo, a corto y a mediano plazo suele tener fluctuaciones en su precio, en ocasiones muy bruscas, y estas variaciones son causadas por muchos factores. Un factor es la incertidumbre. Cuando hay periodos de crisis económicas o de tensiones internacionales como conflictos armados a gran escala, el oro tiende a subir de precio. Se considera un refugio en caso de alguna catástrofe. Otro factor importante es que el oro a nivel internacional se cotiza en dólares. Por lo tanto, su precio fluctúa cuando el dólar se fortalece o se debilita y se mueve de forma inversa. Es decir, cuando el dólar se debilita, el precio del oro sube. Y si el dólar se fortalece, el precio del oro baja. Digamos que este factor realmente no mueve el valor del oro, pero sí su precio en dólares. Y tiene sentido que si el dólar baja en relación a otras divisas, el precio del oro en dólares suba. De esta forma, su valor se estaría manteniendo constante a nivel internacional. Un factor que también afecta el precio del oro es la inflación, y esta tiene un efecto curioso. El oro también es visto como protección contra la inflación, porque se espera que a largo plazo mantenga o incremente su valor. Sin embargo, históricamente, cuando han habido periodos de alta inflación en los Estados Unidos, el oro ha tenido un muy mal desempeño. Pero la razón no es la inflación. La razón es que en periodos de alta inflación, la Fed incrementa las tasas de interés. Esto eleva el rendimiento de los bonos del tesoro y hace que el dólar sea más atractivo, por lo que se fortalece. Por lo tanto, el precio del oro tiende a bajar. Pero cuando la inflación baja y la Fed reduce las tasas, el dólar deja de tener ese atractivo, por lo que se debilita y el oro sube. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son considerados una inversión muy segura, de hecho de las más seguras que hay en el mundo. Por lo tanto, cuando su rendimiento sube y se vuelve más atractivo, compite por el oro, por el dinero de los inversionistas. Cuando los rendimientos bajan, pierden su atractivo y el oro vuelve a ser más socorrido. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la especulación. Muchos inversionistas compran oro basado en sus pronósticos de eventos futuros. Y la combinación de estos últimos factores es lo que más ha contribuido al incremento reciente en el precio del oro.
Tuvimos un periodo de alta inflación en los Estados Unidos, pero se ha moderado de forma muy importante. Y es altamente esperado que pronto la Fed baje las tasas de interés. No las ha bajado aún, pero ya se está especulando. Los inversionistas se están adelantando a lo que ya es muy esperado. Una bajada en las tasas de interés hará que baje el rendimiento de los bonos y por lo tanto que el dólar sea menos atractivo. Por último, hay un factor que también es importante tomar en cuenta y es que el oro se considera como una protección ante una posible devaluación del dólar. La economía de los Estados Unidos sigue siendo la más grande y poderosa del mundo, pero ha crecido la preocupación por el tamaño de su deuda y las tensiones políticas internas. Esto ha creado nerviosismo sobre la capacidad del gobierno estadounidense de poder pagar sus deudas en el futuro. Si los Estados Unidos se atrasaran en el pago de su deuda, sería catastrófico para el dólar. Y por esta razón, hay analistas que consideran importante tener una forma de protegerse ante alguna posible devaluación del dólar, y el oro es visto como esta protección. Entonces, en resumen, la economía de los Estados Unidos ha mostrado mucha resiliencia recientemente y la bolsa está en máximos históricos, y por lo tanto puede causar sorpresa que el oro también esté en máximos históricos cuando se supone que sube en tiempos de crisis. Pero también estamos en un punto de inflexión de la política monetaria de los Estados Unidos, donde se espera que pronto la Fed empiece a bajar las tasas de interés, por lo que el dólar perderá parte de su atractivo. Esto está provocando especulación entre los inversionistas, lo que ha impulsado el precio del oro. Además de que hay dos conflictos armados y las tensiones geopolíticas siempre incentivan las inversiones en oro. Antes de terminar, quería comentarles que le cambié el nombre a la segunda sección del podcast. Se solía llamar la idea de la semana, pero ahora se llama la empresa de la semana. Y la razón es que la idea de la semana al principio me gustó mucho porque hablábamos de empresas que me parecían buena inversión a largo plazo. Pero no puedo hablar todo el tiempo de Nvidia, Apple, Microsoft, etc. Entonces decidí hablar de una empresa diferente cada semana, más bien para conocer su historia, ya que al final el hecho de que coticen en bolsa ya las hace un caso de éxito que vale la pena conocer. Y sí, en ocasiones serán empresas que me parecen buena inversión y eso lo mencionaré cuando sea el caso. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog que se encuentra en la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.